Volvemos a esta edición especial de Hola Chamigo y desde el estudio de TV de ITEL para recibir la visita. Ya charlando con él, escuchábamos recién a través de La Verdulera, alguien que hemos conocido hace tantos años y después de tanto luchar, lo tenemos para sumarse a Hola Chamigo. Guillermo Urbani. Guillermito, ¿cómo te va? Las muy buenas tardes y ese grito que pegamos siempre. Hola Chamigo. Hola, muy buenas tardes, Norberto. La verdad, un placer estar en tu programa y aprovecho para darle un saludo a toda la teleaudiencia, ¿no? Cristian Aquino en la parte de televisión, Cristian Perdomo en la parte de operador de radio, los que conformamos Hola Chamigo, ¿no? Y Norberto Perdomo en la conducción. Este programa que intenta hacer un viaje imaginario por todo el litoral, volcando allí sus historias, leyendas, costumbres, la música y los músicos de nuestra región. Rescatamos los músicos profesionales que tienen gran recorrido en todo nuestro litoral y por supuesto le damos su espacio a los músicos locales y por eso queríamos contarle con la presencia de Guillermo Urbani. Contanos un poquito la historia, cómo nació Guillermo Urbani, músico con el acordeón. Bueno, la historia comienza aproximadamente hace 50 años, Norberto. Tengo 54, así que yo tenía 4 años cuando descubro un acordeón que tenía mi abuelo y empecé a tocarlo así por curiosidad. ¿El abuelo se llamaba? El abuelo Saavedra, Chela Saavedra, del barrio La Tablada. Ajá. Y bueno, él tenía un bar y tenía un acordeón, toda vieja, que prácticamente no sonaba, pero yo sí empecé a encontrarle algunos sonidos naturales, qué sé yo, sonidos de La Vestido Celeste, sonidos de Kilómetro 11, pequeñas notas que hacían una pequeña melodía, digamos. Y bueno, a partir de ahí mi viejo compra un acordeón, pero ese acordeón era pesadita, así que al tiempo compró otra. ¿Era más grande el acordeón que el músico? Sí, era más grande el acordeón que el músico. Y bueno, siempre fue, lo mío fue de oído, fue escuchando, sobre todo en esa época, porque, bueno, 54 años atrás no había televisión así, no había internet, no había redes, no había nada. Así que fue todo, digo yo que fue gracias al don que Dios me dio, que pude ir de acuerdo a lo que escuchaba y viendo algunos músicos, ir trasladando eso al instrumento, ¿no? Guillermo, ¿venís de familias musiqueras, parte de lo del abuelo con ese acordeón? No, en realidad vendría a ser de la parte de mi abuela. Ya aprovecho para mandarle un saludo al famoso Tempe, del trío Velo Tempe Maidana, Ramón Estempelato, que él me apoyó de chico. Es más, cuando tenía 11 años, él me invitó a ir a programas de radio, entre los que fuimos al programa de Beto Ponzoni, que vos en esa época estabas vos también acompañándolo. Estamos hablando del año 83, 84. Y bueno, Estempelato me llevó, me invitó y también tuvo la gentileza de acompañarme en el festival del chamamé que se hacía en el Club 1 de Mayo. Escenario Tránsito Cocomarola, ahí conocí a Blasito Martínez Riera, a los Montiereros en esa época y a Escófano. Y también, digamos, ellos me siguieron acompañando, me llevaron al Obelisco en una oportunidad a la provincia de Buenos Aires. Fuimos a representar a Entre Ríos, la carpa de Entre Ríos. Y bueno, fuimos a Radio El Mundo, tocamos un par de temas ahí. Así que bueno, tengo mucho por agradecerle a Ramón.
¿Autodidacta o después tuviste la oportunidad de ir a un conservatorio para dar en la tecla en cuanto al uso del acordeón? En principio autodidacta. Después vos vas buscando un poco de información. Ahora de grande, sin ir más lejos, tengo mi hija profesora de música. Por ahí me pasa algunos arreglos, algunas cosas, pero lo mío es más por autodidacta, por oído, que por música. Año 2012, 2013, no recuerdo, yo hice un masterclass con Raúl Barbosa. Volví admirado y realmente yo deseaba trasladar un 1% de todo lo que podía aprender, pero siempre uno rescata algo de todo eso, ¿no? Tú sabes que justamente me das pie a que te consulte, porque hemos tenido la oportunidad de charlar tantas veces y compartir momentos de extremo silencio para escuchar cada melodía que Raúl Barbosa nos dejaba ante un poco público, pero reunidos todos en derredor de este gran músico nacido en la provincia de Buenos Aires, que nos fue hace muy poco tiempo atrás. Claro. Algo similar nos ocurría con el Chango Espasiuk. Claro. Por eso yo sé que más allá de lo que habitualmente nos entregás en los escenarios, te gusta en los momentos de relax y para distenderte un poco de toda la jornada laboral, prendés al acordeón y soñás y dejás volar, ¿no? ¿Puede ser algún tema de esos que, inspirado así, puedas entregarnos? Bueno, lo tengo que pensar, porque eso es muy personal lo que yo hago con este acordeón, que no es la que yo toco habitualmente. Yo toco con una otra acordeón, 4 hileras, pero se llama mesera, con la que yo aprendí de chico, digamos. Y bueno, cuando agarro este acordeón, sí, por ahí, digamos, pifio un montón, eso sí, pero te lleva a otros lugares. La música de por sí te lleva a otros lugares, ¿viste? Sí, sí. Por eso nos contó un pajarito. Digo que siempre hay un pajarito que puede contar. Y dejalo que él vuele, que sueñe con el acordeón. Te vamos a escuchar atentamente con un tramo de esa canción que nos va a entregar. Bueno.
Seguimos en esta tarde compartiendo en Hola Chamigo con la visita, el honor, el orgullo de contarlo entre los componentes de la gran familia de Hola Chamigo a Guillermo Urbani. Y es cierto, ¿no? Prestar atención, escuchar tu presencia en cuanto a vivir el tema es algo que es notable. Cerrar los ojos y poner todos los sentidos en un tema en particular. Y es eso lo que hemos visto en tantos músicos que están dedicados exclusivamente a difundir lo que el alma vibra en el ritmo chamamé. Yo creo que sí, que la música, y en este caso el instrumento, es una extensión del alma, Norberto. Es una extensión del alma, es una extensión de la persona. Por eso, cuando uno toca un instrumento, transmite parte de lo que es. Yo no creo, por ahí cuando dicen, pero no transmite nada. Bueno, uno toca y transmite lo que puede dar, ¿viste? Y cuando sale con un poquito de sentimiento, ahí, digamos, puede llegar del otro lado. Pero siempre del lado del músico va a ser en función de lo que siente. ¿Me entendés? Por eso digo que la música es una extensión del alma. Siempre decía Raúl Barbosa, sobre todo las últimas presencias aquí en Chajarí, nosotros también lo hemos visto en Federal y otros festivales, y que él siempre destacaba, mi música no es para bailar, es para escuchar, para cerrar los ojos y poner el alma Totalmente. En primera fila. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo importante. Y así han surgido tantos temas. Raúl Barbosa. Vos fijate, Norberto, Raúl Barbosa era un poco lo que yo estaba diciendo recién. Lo que él transmitía era lo que él transmitía como persona, tanto en el acordeón como hablando, por ejemplo, con él. Yo tuve oportunidad de hacer esos cursos 4 fines de semana, de compartir comidas, almuerzos con él y el productor de él. Y te puedo asegurar que es lo que uno escucha con su música, es lo que él transmite cuando conversa, por ejemplo, cuando hablaba, ¿viste? Es increíble. Y hablar pausado, y además con términos justos para enseñando continuamente, dar lecciones, pero un libro abierto en cuanto a la cultura, ¿no? Totalmente. Y es eso lo que ha demostrado siempre Raúl Barbosa. Y volviendo a Guillermo Urbani, hablábamos que se empezó con Velo Tempe Maidana, o acompañando presentaciones. ¿Cómo siguió Guillermo Urbani? ¿Ya sumándose con algún conjunto? Como todos vamos evolucionando con el tiempo, ¿viste? O sea, no es que de la noche a la mañana se integra un grupo. Yo empecé a invitar a guitarristas sueltos que andaban por ahí, que me acompañen, porque o sea, había muchas cosas que yo desconocía. Estaba en un camino, viste, como la mayoría, de probar, de aprender, la curiosidad. Entonces, no fue fácil tener un conjunto, viste, porque no había nada definido. Inicialmente, como la mayoría, tocaba música tarragocera, viste, como el primer tema que toqué con La Verdulera. Y después, en una oportunidad, tuve la suerte, la gracia de conocer a Carlos Talavera. Él fue a actuar a la Escuela 26 de San Pedro. Yo nací, viví en San Pedro toda mi infancia. En una oportunidad, yo creo que habré tenido... ¿La Escuela Falucho? La Escuela Falucho, habré tenido, no sé, 9, 10 años. Y lo vi a Carlos Talavera con el Cuarteto Santa Ana, y yo dije, la miércoles, que esto es otra cosa. Y me enamoré de ese estilo, me enamoré de esa acordeón blanca. Y con el tiempo después fui conociendo a algunos guitarristas, algunos amigos guitarristas, y de ahí nos animamos a empezar a formar un grupo, ¿viste? A probar, a ver cómo sonábamos. Y bueno, a ver, 2 compañeros que tuve que fueron de fierro, Carlitos Alves y Guido Francisconi.
Guido Francisconi venía de tocar con el primo, con Néstor Bastida, que había estado con el Cuarteto Santana. Sí. Entonces estuvieron un tiempo tocando juntos, Néstor le fue enseñando el tema del rasguido y la verdad que me encantó cómo le salía a Guido. Por eso lo invité a formar un grupo y casualidad compro un acordeón blanca, nada que ver como la de Montiel, pero compro un acordeón blanca con un sonido así montielero y ahí formamos el primer conjunto. ¿Surgía Orenbay? No, todavía no. no. Tuvimos 2 o 3 años tocando hasta que nos presentamos en el prefederal, en el festivalito que se llamaba antes, que se hacía ahí en Federal. Buscando nuevos valores. Tuvimos la suerte o la gracia de ganar ese festival. Con temas montileros. Con temas montileros, sí. Pueblo Nuevo. Sí, Gente de Ley. Gente de Ley. Sí. Bueno, tuvimos la oportunidad de tocar en el Festival Mayor y en la mitad de la actuación se largó un diluvio, se tuvo que suspender el festival. Pero bueno, fue una experiencia. Ahí estuve también conversando con Julio, ¿no? ¿Cómo es el conductor que tenía Federal antes? Mario Alarcón Muñiz. Tuvimos la gracia de compartir con él también unas charlas. Gran animador. Y hablando de Federal, de Buscando Nuevos Valores, un momento, una época que Chajarí arrasaba con los primeros premios. Sí, totalmente. De la mano de, casi todos de la mano de maestro Alfredo Negro Salinas. Claro, Patricio Benítez, Germán Rigoni, que aprovecho para saludarlos también. Bueno, Jorgito Flores, que no precisamente en Federal, sino fue en Sauce. En Sauce. Y sí, hay varios. Del chico del ETS también creo que estuvo también. Osvaldo de la Caminá. Chajarí en ese sentido aportó y sigue aportando valores hoy. Te iba a preguntar justamente, los valores que tiene Chajarí musicalmente. Yo creo que si... En todos los géneros. Si nos juntamos acá, no alcanza una semana para tocar, porque hay muchos músicos y lo que pasa es que por ahí, como no vivimos de eso, nosotros no lo tomamos como algo profesional, quizás no trasciende. Pero es increíble cuando vas a una peña, una reunión familiar, una juntada de músicos, lo que se ve, y chicos que vienen pero con todo, arrasando. Se vienen con todo, arrasando. Y en el chamamé acá en Chajarí no veo tanto movimiento, ¿viste? Pero sí en otros estilos, en otros ritmos, sí. Veo muchísimos valores acá de Chajarí. Y eso es lo que a veces darle el valor. Uno dice, uno que estuvo en varios festivales y presentar números de Chajarí y saber que después no podemos entrar por la puerta, ¿no? Porque nos enorgullece la calidez del público aplaudiendo la calidad musical de nuestra música. Sí, es maravilloso, ¿viste? Es maravilloso tocar en la ciudad de uno. Por acá nosotros, al ser locales, me incluyo, por ahí no valoramos lo que tenemos, pero sí es digno de aplaudir porque la verdad que hay gente que toca muy bien la música, que hace muy bien la música. Entonces, como decíamos hoy, si es una extensión del alma, toda esa música, todo eso que hacen, te llegan, ¿viste? Y bueno, es digno de admiración. Saltamos varios años y llegamos casi al presente. Surge el trío Chamamé. Surge el trío Chamamé casi al mismo tiempo que con el cuarteto de Claudino Mela. O sea, surge un poquito antes el trío Chamamé, pero yo me integré al conjunto de Claudino Mela. Tuvimos 1 año y medio, creo, tocando. Claudino Mela, Gustavo Sur, Carlos Borda y yo. Hasta hicimos una grabación de 2 temas, tenemos 2 temas grabados
Después, bueno, el trío continuó, el cuarteto de Clavino ya no pude continuar yo, por cuestiones de fuerza mayor, pero fue una hermosa experiencia de tocar en cuarteto. Y bueno, con respecto al trío chamamé, el trío chamamé lo conforman Héctor Carlos Borda, Carlos Viana, Carlos Borda en guitarra y voz y Carlos Viana en bajo y voz. Y bueno, el trío chamamé, aunque no lo quieras creer, tiene 16 años. 16 años y 2 grabaciones, 2 trabajos discográficos, en el cual hemos hecho temas de Montieleros, temas de la zona de Mercedes, temas propios también. Y bueno, y hoy día seguimos ensayando. No hay tantas actuaciones, ¿vos sabés, Norberto? Que por ahí nuestra música no es tan comercial. Entonces, nos vemos limitados en cuanto a las actuaciones, por ahí digamos, ¿no? Pero bueno, seguimos con el mismo espíritu que hace 16 años atrás. De una de las tantas grabaciones, ¿qué tema vamos a escuchar? Recordando a San Cosme, sí, Recordando a San Cosme, que es un tema que, para ese tema hicimos un videoclip acá en la zona. Así que bueno, sería ese tema que vamos a escuchar. Lo disfrutamos. Sos música originaria de mi tierra litoral. Sos zapucay del hachero y oración del dios Tupá. Tu voz no tiene frontera y jamás se apagará mientras suena un acordeón campera, cual notas galanas entonará. Dame tu permiso, chamamé, para hacer tu voluntad. Iremos llevando tus melodías, recorriendo el litoral. Continuamos junto a Guillermo Urbani, después de haber escuchado al trío chamamé, que además estamos en la semana del aniversario de Mocoretá, y
allí están presentes en el festival previo al 20 de abril, que es el aniversario de esta Perla del Sur correntino. Así que ya un anticipo de lo que vamos a escuchar esa noche en Mocoreta. Y Guillermo, retrocedemos en el tiempo y hablamos de Orenbaé. ¿Cómo surgió? Bueno, Orenbaé fue, no sé, algo raro, porque casi que de los que estábamos nos conocíamos tres y uno casi que no lo conocía, que era Daniel Alicey, el negro Alicey. O Daniel Acevedo, como hoy dijo. El negro Acevedo. El negro Acevedo, como dijo Sí, Manuel sí, Cruz. Manuelito. Y bueno, surgió así como de la nada, de conocernos, nos habremos visto y dijimos, ¿por qué no probamos a hablar a ver si le interesa? El trío, el Orenbaé empezó con Guido Francisconi y Luis Viana, así como empezamos a tocar un par de veces juntos. Después se integra Daniel Alicey y buscábamos también el nombre del grupo. ¿Qué nombre? Y bueno, surgió la idea de poner un nombre guaraní. Y buscamos algo que nos Para hacerla difícil a los locutores. Para hacerla difícil a los locutores, exactamente. Buscamos algo que nos identifique, que sea acá de lo nuestro, de nuestra cultura, de nuestra música. Y bueno, Orenbaé significa lo nuestro o también nuestras cosas. Y bueno, con Orenbaé hemos tenido muchas actuaciones y hemos grabado también. Hemos hecho un trabajo discográfico bastante hermoso, bastante lindo. Y después estábamos empezando otro y bueno, por cuestiones hasta laborales no pudimos continuar. Pero la verdad que fue una hermosa experiencia y fue una fusión de un montón de cosas. Vos fíjate, Luis Viana, si bien tocó chamamé, pero creo que más en la tendencia al folclore. Daniel Alicey también del chamamé y tango. Guido chamamé y folclore y yo chamamecero 100%. De esa combinación salió una hermosa música. Orenbaé creo que fue uno de los mejores grupos que tuve, sinceramente. Festivales en Chajarí, decías en el tránsito Cocomarola, ¿tuviste oportunidad de estar en el Ferro, en el encuentro de folclore del Ferro? Vos sabés que no, porque bueno, yo era chico todavía, ahí no llegué. Ya cuando tenía mi grupo ya no existía más el festival. ¿Cosquín en Chajarí también, en Santa Rosa? Tuve una oportunidad increíble de estar en un pre-Cosquín, pero bueno, meses antes mandé a afinar mi acordeón y bueno, el acordeón no llegó a tiempo, así que perdí la oportunidad. Veníamos de ganar en Federal y bueno, surgió esa oportunidad de presentarnos ahí en el pre-Cosquín y no llegó el acordeón. Justamente la mandé a afinar para que esté bien ajustadita y bueno, el acordeón no llegó a tiempo. Y en cuanto a conjuntos, dijimos Orenbaé y antes el trío Corrientes, el trío Chamamé. ¿Tenemos otro? No, antes era Guillermito Urbani, quedó el Guillermito Urbani y su conjunto, pero eso te vuelvo a repetir, eso era una mezcla que era, siempre estaba cambiando. ¿Por qué? Porque no tenía un guitarrista fijo, no teníamos un grupo fijo. Te sumaste justamente en ese momento a ser parte de la parte de la iglesia, acompañando música en los distintos momentos de servicios religiosos, acompañando el Vía Crucis Radial. Le unió mucho más a otros, a Betty Siviero, por ejemplo. Sí, totalmente. Betty Siviero, Carlitos Percara. Aunque no lo quieras creer, la música de la iglesia, a mí, de la iglesia de Mario Silaura, que tocábamos las misas ahí, me abrió mucho la cabeza. Me abrió mucho la cabeza a otras formas de tocar. Porque a veces de donde uno viene con un entorno, con una música que escuchás siempre lo mismo. Y cuando empecé a ir a misas, empecé a escuchar otros sonidos, ¿viste?
otras formas de hacer música que no era chamamé. Y bueno, eso, te vuelvo a repetir, me abrió la cabeza. Y hoy también la música me sigue abriendo la cabeza, ¿viste? O sea, ya dejé de ser la persona cerrada que era antes, que si no era una cosa, lo otro estaba mal, ¿viste? Hoy soy una persona mucho más abierta. ¿Tuviste oportunidad de compartir algunos minutos, de charlar con Toto Rodríguez? Yo lo he visto a Toto Rodríguez, incluso creo que en la Casa del Soldado varias veces, pero no tuve oportunidad de tener charlas así con él. Era muy chico, Norberto. No alcancé, digamos, o sea, un poco tímido, un poco viste, que recién me estaba integrando a Chajarí, porque yo no vivía en Chajarí, entonces me costaba un poco acercarme, digamos, a los músicos, era más de mirar de lejos, ¿viste? Pero yo quedé impresionado con Toto. Andaba siempre con su bandoneón y además su libro de partitura. Y cuando escuchaba un tema, dice, pará, repetímelo. Y ya automáticamente lo escribía y al ratito nomás lo tenía haciéndolo. No, era un genio y hasta el chamamé llegó a escribir. Él mismo, de acuerdo a lo que me decían a mí, él mismo contaba que escribir chamamé no era fácil, no era sencillo. Y tocarlo al chamamé tampoco, porque él venía del tango. Entonces, trasladar todo eso al chamamé es como nosotros si quisiéramos ir al tango, si quisiéramos ir al norte, al chacarera, seguramente nos va a salir, pero nos va a salir como nos tocan ahí, ¿viste? Tuvimos oportunidad de compartir al mediodía en pinceladas música chamamecera. Tenía acompañante a Poncho Ferreira y a la noche tangos en el Club 1510, donde rescatamos 12 cantores de las orquestas, las típicas, como se decía en ese momento, ¿no? Y él se molestaba ir casa por casa de los cantores a ensayar y el viernes era noche de tangos y teníamos 2 horas con los cantores. Y a la tarde qué maravilla, porque después de compartir la música al litoral, se quedaba para el espacio de pedidos, que era música tropical sobre todo. Y en ese momento surgía la lambada. Y ahí nomás sacó el bandoneón y se puso a tocar la lambada. Es un genio era. Sí, y también cuando le pedimos la fiesta familiar, haga la marcha nupcial, se emocionó, lagrimió. Esa marcha nupcial fue algo que salió del alma. También, por ejemplo, el himno nacional o otros temas que sacan del contexto de un músico cualquiera. Claro. Y sé que del himno nacional algo podés hacer. Vamos a intentar. ¿Intentar? Bueno. Dale.
Bueno, muy emotivo, ¿no? Nuestra canción patria, el himno nacional argentino, y compartiendo este momento junto a Guillermo Urbani a través de esta presencia en Hola Chamigo. Y como es habitual, a través de la gentileza de distribuidora El Ruso y Beto Rauch, presente con Yerba Mate Indumar para nuestros invitados. También de la Fermina Estilo Campo, con un presente. Hacemos muchas gracias, muchas gracias, Norberto. Muchas gracias. Y por supuesto, tengas un momento de esparcimiento mientras el acordeón haga sonar, ¿no? Claro. ¿Qué diferencias notás? ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿En qué acordeón? Probablemente en el acordeón tradicional. Con la que yo aprendí las escalas del acordeón tradicional, que es la verdulera y la otra acordeón La blanca. verdulera es más para despertar zapucay. Sí, seguro. Eso es, cada vez que vas a un escenario, cuando vos sacás la verdulera, despierta otra cosa, ¿viste? No sé, para mí impresiona el movimiento, ¿viste? Que es chiquita y aparte que se escucha fuerte también. Exacto. ¿Cómo notás el público de Chajarí y de otros festivales participando, o siempre se destacó que el público de Chajarí está atento, está escuchando y te corona después con el aplauso lo que hiciste sobre el escenario? Vos mismo lo dijiste, el pueblo de Chajarí me parece que es de escucha. Como si fuera frío. Sí, pero no es frío. Ya es así y es para el músico también. Es importante la escucha y que por ahí escuches un zapucay tendría que ser algo que brote, ¿viste? Que los hay, ¿eh? Sí. Siempre hay un zapucay que eso quiere decir que le llegó a su corazón, a la persona que dio el zapucay. Pero vuelvo a repetir, en Chajarí es así. Después vos vas a otro lugar donde no te conocen quizás y como no sos conocido, por ahí tienen otra apertura y por ahí, digamos, aplauden más o bailan más, pero el pueblo chajarí es fiel también a los músicos de acá. Yo te digo, a mí me gusta el zapucay, pero me gusta también el silencio. Y después cuando vos terminás, ahí vos ves el resultado de lo que, o sea, ves si le llegó o no, bueno, con los aplausos. ¿Cómo surgió el contacto con Córdoba? Bueno, porque un señor que yo no sé si es de la zona de Mocoretá, ya hace muchísimos años fue a vivir a Córdoba, más precisamente a Cruz Alta. Y bueno, y ahí en Cruz Alta se hace un festival de doma y folclore muy grande, muy grande. No digo a los niveles de Jesús María, pero en esa zona de por sí son festival de domas y folclores muy grandes, ¿viste? Y bueno, y surgió ese contacto, esa posibilidad, vino en una oportunidad a una fiesta que se hacía, la fiesta de Mocoretá, y nos vio tocar a nosotros. Y entonces dijo, ¿le gustaría ir a Cruz Alta a tocar? Pero por supuesto. Y bueno, creo que si no me equivoco fuimos 4 años. 4 años consecutivos, Norberto. Que derivó en un tema musical. Hay un tema musical que se llama Camino a Cruz Alta, es un tema que yo compuse como dando gracias por habernos llevado tantas veces, ¿no? No te voy a pedir que me hagan recitado porque lo dejamos que a Héctor Carlos Borda. A Héctor Carlos Borda, sí. Está en el tema, en la grabación, está el recitado. ¿Qué festival te hubiese gustado estar presente más allá que todavía hay Guillermo Urbani y Trío Chamay para rato, ¿no? No hay un solo festival que me hubiese gustado estar, pero por ejemplo me hubiese gustado estar en el de Mercedes, en el Festival del Chamamé de Corrientes, eso ni hablar. En la fiesta. En la fiesta, exactamente. Mercedes no hace mucho que ha comenzado a recorrer el mes de enero. Nosotros hemos hecho, ¿En Murucuyá? en Murucuyá también, sería espectacular. Nosotros hace un par de años estuvimos haciendo como una pequeña gira, estuvimos en Corrientes Capital, fuimos a una radio de ahí y estuvimos
con la mamá de uno de los guitarristas de los Imaguaré, que ella nos hacía el contacto. Y después estuvimos en Mercedes con Cacho López. Vos lo debes conocer, sí, a Cacho López. Bueno, exacto. Estuvimos en un programa de él, estuvimos también compartiendo nuestra música. Pero después, digamos, nos surgieron actuaciones en esos lugares. Por ahí falta un poco de promoción quizás, ¿viste? Pero sí, son festivales que me hubiese gustado, a mí particularmente me hubiese gustado estar. ¿Falta de difusión? Sí, puede ser un poco falta de difusión. ¿Y el chamamé dentro de los festivales nacionales característicos, donde el chamamé prácticamente son a cuenta gota, o los músicos chamameseros? Sí, bueno, ese es un tema que se reclama. Y nosotros, porque estamos hablando acá del chamamé como una extensión de Corrientes, ¿no? Una región, pero ya hablando a nivel de Entre Ríos, ¿no? O sea, el chamamé y también ponerle la chamarrita y otros ritmos de acá, están siendo muy poco tenidos en cuenta en esos festivales. Ha habido reclamos por ese tema, ¿viste? Yo creo que lo deberían incorporar, deberían tener un poquito más de presencia la música entrerriana sobre todo, ¿viste? Esa es una opinión. Perfecto. Y en cuanto a de aquí en más, Guillermo Urbani, Río Chamamé, ¿qué te falta? Bueno, cumplir un sueño. Más allá de lo que está volando con esa... Sí, el sueño mío es seguir creciendo en la música, o sea, incorporar un poco de conocimiento de teoría, ¿viste? Para hacer un poco de todo, ¿viste? Así como toqué el himno, poder tocar otros ritmos, pero sobre todo evolucionar un poco en el conocimiento de la música, ¿viste? Porque eso te abre puertas después también. Una cosa como que trae a la otra, ¿viste? Y qué va a pasar uno no lo sabe, ¿viste? Sueños, bueno, seguir con la música, morir con el acordeón a cuestas, o sea, si tengo que elegir morir, quisiera que esté muriendo tocando el acordeón, porque eso lo traigo desde la cuna. Yo venía pensando hoy, cuando venía al canal, que eso lo traigo prácticamente desde nacimiento. Yo, cuando era muy pequeño, yo no me dormía si no me ponía música. O sea, por eso digo, la música la traigo desde la cuna. Me tenían que poner música para que yo me tranquilice y duerma. Y bueno, así como fueron mis orígenes y todo este proceso, todo este andar, también quiero seguir así hasta el fin de mis días y no cerrarme a un estilo, Norberto, ¿viste? O sea, hoy estoy con el chamamé a un ritmo, hoy estoy con el chamamé, pero por ahí me ha tocado estar con los hermanos Duarte, por ahí haciendo chacareras y otros ritmos, ¿viste? Porque la música es eso también, ¿viste? Por ahí uno se especializa en un ritmo, pero hay otras cosas que a uno le gustaría hacer, a un rock, qué sé yo, acompañar. Alguna vez grabé un rock and roll, ¿viste? Por ahí no es lo que más me dedico, pero quiero estar abierto, digamos, a las posibilidades musicales, digamos, que surjan, ¿viste? No le iba a pedir un rock, ¿no, Cristian? No. La discusión del verano de los festivales. Tenemos el Festival del Chamamé, la fiesta del chamamé en Corrientes, el Festival del Chamamé en Federal, el Festival de Brucuyá, el auténtico chamamé, y que lleguen conjuntos de otros ritmos y que acaparen su repertorio con su música y un poco dejando de lado la música que identifica al festival. Fue los nocheros, por ejemplo, en Corrientes, la discusión que se armaron si estaba bien o estaba mal. ¿Cuál es tu opinión de gente de otros ritmos que se han recibido los aplausos, el reconocimiento y que se vuelquen directamente al chamamé? Mira, yo vuelvo a repetir lo que te dije en algún momento cuando yo me ponía en un extremo, en una opinión muy extremista de las cosas, ¿viste? Decir, bueno, esto sí, esto sí, esto no. Yo, sinceramente, después con el paso del tiempo,
yo mismo me fui abriendo a hacer otro ritmo. Y la pregunta tuya es complicada de responderla, ¿viste? Porque los músicos van a tocar cuando lo contratan. O sea, si a mí, por ejemplo, me contratan en un festival de rock, yo voy a ir porque interpreto que hay una organización, alguien que me quiere contratar, ¿viste? Entonces, no es fácil ponerse, decir está bien o está mal. Yo en lo personal tengo una opinión, digamos, ¿viste? Pero públicamente no te sabría decir, digamos, para no caer en un extremo, ¿viste? Obvio que me gusta, a mí en particular me gusta más que se identifique la música. Porque si bueno, traes un número de jerarquía por ahí, está bien, digamos. Pero es complicado responderte esa pregunta, ¿viste? No tengo una opinión pública, digamos, sí personal. Musicalmente, Guillermo Urbani y el conjunto en sí. Los ensayos se hacen sobre la marcha de una convocatoria, o se trata de mantener una práctica constante y no perder el hilo de lo que origina en este caso el trío Chamamé. Bueno. O sea, la verticalidad que tenía Ernesto Montiel, Carlos Talavera, como lo nombrabas hoy, directamente encerrados, valga el término en buena forma de decirlo, para ensayar y tener 500 temas y después ver en un escenario cómo se comporta el público para tirar los temas. Claro, nosotros con el trío Chamamé tenemos una responsabilidad de hace 16 años que estamos con el grupo, y tengo 2 compañeros que son fenómenos, ¿viste? Venimos ensayando, Norberto, 2 veces por semana desde hace 16 años, salvo la pandemia y algún por ahí un contratiempo que pueda pasar, pero nunca hemos dejado de ensayar, y tenemos esa responsabilidad, esa seriedad, ¿viste? Porque oportunidades de hacer música por ahí más fácil podemos hacer, o más comercial, pero elegimos ponerle un poquito de matices, de arreglos, un poquito digo nada más, porque no hacemos música tan elaborada, pero lo que hacemos, o sea, le ponemos nuestras cositas y lo tratamos de hacer con mucha responsabilidad. Si arranca el tema y no sale, vamos de vuelta, como vos lo estás diciendo. No es en la rigurosidad que tenía Montiel o Talavera, porque nosotros no somos profesionales, es decir, no estamos obligados en ese sentido. Esto lo hacemos también por amor al arte, y porque nos gusta hacerlo, y bueno, porque siempre hay alguna actuación, ¿viste? Y cuando llega ese momento, como decís vos, tenemos que estar armados como para, bueno, decir, bueno, a ver con qué repertorio nos largamos esta noche, ¿viste? ¿Te gustaría vivir de la música, o tuviste la oportunidad, alguna invitación, a una propuesta de vivir de la música, o sea, dejar Chajarí, fundamentalmente? Yo creo que no se dio, no tuve viste, cuando te dan ese empujoncito para hacerlo. Hay un momento en cada uno que es ese momento. El tren pasa una vez. El tren, en ese sentido, pasa una vez, hay una edad para eso, ¿viste? Una vez que vos ya... Yo empecé la facultad, ¿viste? Y yo dije, cuando vuelva a la facultad, yo dejé la música totalmente. Es más, iba a hacer música en las misas, en la iglesia. Pero, o sea, no quería compromiso, porque mi compromiso era la facultad, recibirme. Entonces, yo dije, cuando me reciba, voy a formar un grupo. Y ahí surgió el grupo Orenbaé, porque apenas me recibí, un tiempito, 1 año, 2 años, nació mi hijo. El día creo que nació mi hijo, el otro día yo estaba formando el grupo Orenbaé. Pero bueno, de ahí para adelante, o sea, a veces cuando sos joven soltero, por ahí tenés chance de emigrar, irte, o que haya un conjunto que se fije en vos y
y bueno, nunca tuve una propuesta yo, ¿viste? Así concreta. Pero sí, yo soñaba con estar en el Cuarteto Santana, como que no. Lo he soñado, sí. Pero bueno, a veces hay que estar en esa movida para poder llegar, ¿viste? No es fácil. Todo comienza, todo termina. Guillermo Urbani, después de tanto insistir y bueno, buscar el hueco necesario para compartir una linda charla, creo que amena. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con la verdulera, nos vamos, que dejamos que sueñes con el acordeón, Bueno, o escuchamos al trío Chamamé. ya va a salir, vos no te preocupes, ya va a salir algo, ¿eh? Dijo un ratón que estaba dentro del fuelle del acordeón. Yo quiero agradecerte, Norberto. Vos me entrevistás hoy a mí, yo debería entrevistarte a vos. ¿Por qué? Porque la verdad que lo que venía haciendo, el trabajo que venía haciendo, no solamente ahora, sino de hace muchísimos años, es loable, y también mereces que algún día te hagamos una entrevista a vos. Hacer para contar tantas historias, ¿no? Seguro. Tantas vivencias. Seguro, Norberto. Como por allí alguien me dijo, ¿cuándo va a escribir un libro de todo lo que fuiste a lo largo de 50 años? Claro, totalmente. Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, El Norberto. afecto, el cariño, tanto a vos como bueno, a los integrantes del conjunto hoy, el trío Chamamé, y a toda tu familia. Y como siempre decimos, viva el chamamé. Y como diríamos, hasta la próxima, hola chamigo.